Bienvenidos a Sala de Espera. Hoy hablaremos de un tema que es bastante común y que nos afecta a toda la población en general, que no distingue ni sexo ni edad. Hablaremos de las manifestaciones orales del estrés y la ansiedad. El estrés es una palabra que está en boca de todos nosotros constantemente, principalmente por el ritmo de vida que llevamos. Pero esta palabra generalmente trae connotaciones negativas. Cuando hablamos de estrés, generalmente o quisiéramos que este estrés sea un estrés positivo, que nos mantiene activos, que nos motiva a solucionar los problemas que enfrentamos. Pero cuando hablamos de ese estrés que no nos favorece, genera en nosotros muchas consecuencias negativas que va afectando a nuestro cuerpo. Cuando hablamos de ese estrés positivo, es el que nos permite realizar cualquier problema que se nos enfrente, cualquier situación que nosotros estamos pasando, logramos solucionarlo. Este estrés positivo es el estrés que se conoce como eustrés, pero existe un estrés negativo que no nos ayuda, que nos frena, que nos paraliza, que nos produce ansiedad, que nos produce depresión. Ese estrés que es desproporcionado, que es descontrolado. Ese se conoce como distrés, que sí causa o sí tiene efectos bastante significativos a nivel de nuestro cuerpo. Ese estrés o distrés crónico generalmente es de larga data, es que nosotros estamos pasando por un momento o una situación que tiene muchos meses sucediendo. Es ahí donde se manifiesta ese estrés negativo. Hace un tiempo estuvimos hablando aquí en el segmento con la doctora María Elisa Bellasáez. Hablamos de una manifestación en específico del estrés, que es el bruxismo. Hablamos de él, explicamos sus consecuencias, pero hoy decidimos desarrollar el tema un poco más profundo y hacer referencia a ciertas manifestaciones bastante comunes relacionadas a este estrés y a esta ansiedad. Porque sí, si te preguntas, bueno, el estrés genera malestares en nuestro cuerpo, sí, bastante, y son infinitos, pero a nivel bucal también tienen manifestaciones muy importantes y clínicamente que son muy fáciles de identificar. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque en la actualidad nosotros en consulta vemos una alta tasa de pacientes que están manifestando todos estos síntomas, todos estos signos asociados al estrés post-pandemia, y esto está generando a su vez una epidemia mundial de estrés y manifestaciones a nivel bucal asociados a esta situación que vivimos todos. ¿Por qué? Bueno, simplemente el impedir nosotros vivir nuestra vida como la llevábamos anteriormente, estar en contacto con familias, amigos, perder el trabajo o que haya cambiado rotundamente nuestro estilo de trabajo, nos ha afectado a nosotros psicológicamente. Muchos psiquiatras nos hacen referencia de que este tipo de estrés, este tipo de situaciones que vivimos crean cicatrices a nivel psicológico que son muy difíciles de solucionar o reparar. Lo importante es saber identificarla. Es más, se hace referencia a ese estrés que viven los veteranos de guerra, lo que nosotros como población general estamos pasando posterior a la pandemia. Ahora bien, ¿cuáles son esas manifestaciones importantes y significativas? Voy a hablar de las más comunes, las que son del día a día y que cualquier persona en general puede sufrir. La primera que vamos a hacer referencia es del síndrome de la boca ardiente o la boca con ardor. Esto generalmente se presenta o no se identifica como tal. No hay una causa que podamos decir esto causó el síndrome de la boca ardiente. Lo que sabemos es que el paciente va a manifestar mucha incomodidad, mucho dolor, que va en aumento, va en incremento, molestia a nivel de lengua, a nivel de carrillo, a nivel de encía, paladar. La molestia que presenta o manifiesta el paciente es increíble. Lamentablemente la causa como tal no la conocemos. Podemos dividir este síndrome en dos tipos. El primero es el síndrome de la boca ardiente, que no se conoce una causa definitiva, y el segundo tipo es el que está asociado a una patología o alguna condición que presente el paciente. Pero principalmente estos dos tipos están relacionados íntimamente con el estrés y la ansiedad.
Es decir, que si nos llega a consulta un paciente con estas manifestaciones, primero que nos va a costar un poco identificarlas porque clínicamente no hay ningún signo que nos diga el paciente tiene el síndrome de la boca ardiente, sino que simplemente debemos escuchar y confiar en lo que el paciente manifiesta. Y en la mayoría de los pacientes, cuando se le hace esa evaluación, ese diagnóstico, podemos identificar que es un paciente que ha pasado por ese estrés largo, ese estrés crónico, que es el distrés, el estrés negativo. El especialista ideal para identificar y tratar este síndrome principalmente es el cirujano bucal o el patólogo bucal. La siguiente manifestación que es bastante común en nuestras casas familiares, primos, tíos y abuelos es la estomatitis aftosa. Recurrente, es un tipo de lesión que es recurrente, que es constante, que aparece, desaparece, comúnmente llamado como llagas en boca. Estas son lesiones que pueden ser únicas o pueden ser múltiples sobre la mucosa de nuestra boca. ¿Okay? Estas son pequeñas y no llegan a medir más de 5 milímetros y su característica más común es que tienen forma de cráter. La causa de esto tampoco está bien definida. Hay muchos estudios que hablan que puede ser por problemas genéticos, problemas inmunológicos, a nivel de nuestro sistema endocrino, deficiencias de vitamina. Pero un punto en común en que coinciden todos estos estudios es que está altamente relacionado con los niveles de estrés. Hace un tiempo se hizo un estudio en una universidad en donde se evaluó esta muestra de pacientes que hacía referencia en que si esas lesiones que presentaban a nivel bucal estaba relacionado con el estrés que vivían esos pacientes durante sus clases. Y efectivamente se pudo concluir que esas manifestaciones bucales están altamente relacionadas con esa estomatitis que presentaban. La tercera manifestación que es bastante importante y bastante conocida es la lengua geográfica. La lengua geográfica es una glositis inflamatoria benigna. ¿Okay? Vemos esos parches a nivel de la superficie de la lengua irregulares. Esta es una glositis migratoria porque ella puede aparecer en muchos sectores de la lengua. Es benigno y está altamente relacionado con el estrés y la ansiedad. Más del 10% de la población mundial presenta este tipo de manifestaciones que es la lengua geográfica. Otro que es muy común y que existe miles de remedios caseros para solucionar esto es el herpes simple. La Organización Mundial de la Salud nos dice que 2/3 de la población mundial presenta este tipo de lesión. Cuando nosotros nos contagiamos con el virus del herpes, ya no tenemos cómo curarnos. Ese virus permanece en nuestro cuerpo calladito, silencioso, escondido, esperando ese momento ideal para reactivarse, llamándose proceso de reactivación. El causante de esto es el virus del herpes simple y, como les digo, no tiene cura y se asocia principalmente a esos picos de estrés y ansiedad que podemos pasar las personas que ya estuvieron en contacto con el virus. ¿Qué debemos hacer? Estar preparados ante cualquier situación donde se comience a manifestar este tipo de herpes, principalmente el herpes labial. Otro que es muy común y generalmente tocamos este tema en consulta es el bruxismo. Yo creo que la población mundial completa sufre de bruxismo, ¿okay? Y esto está asociado, o su causa única o su causa principal es el estrés y la ansiedad. El bruxismo es ese hábito de rechinar, de hacer fuerza sobre tus dientes, generando desgaste en tu articulación, produciendo dolores musculares. Pero es que no son solo dolores musculares a nivel facial, sino que esos dolores se irradian a nivel cervical, puede molestar un brazo y puede llegar esas molestias hasta la zona lumbar. Todo esto es estrés y ansiedad. Yo sé que el estilo de vida de nosotros varía muchísimo y que todos enfrentamos situaciones diversas
y que muchas personas enfrentan sus situaciones de diversas maneras también. Lo importante es saber escuchar a nuestro cuerpo, conocer qué son esas manifestaciones que están ocurriendo en mi cuerpo y saber cuándo decir basta, debo bajar la intensidad, debo bajar un poco mis niveles de estrés porque mi cuerpo está dándome alarmas de algo que está sucediendo. No es necesario tener una fortuna de dinero para cambiar un estilo de vida. Simplemente, ¿qué podemos hacer? Cambiar ciertas cosas. Podemos ser más activos. ¿Cómo somos más activos? Podemos iniciar hábitos de ejercicio. No tienes que inscribirte en el gimnasio más costoso que puede existir en la ciudad. Simplemente puedes salir, caminar, iniciar ese hábito para despejar la mente. La alimentación, debemos cambiar la alimentación para gozar de una salud general y así gozar de una salud mental. No es necesario tampoco tener una fortuna para poder gozar de esto. Como le digo a una paciente que estuvimos hablando de este tema, que debemos cambiar el estilo de vida. Y ella me decía, pero es que es muy costoso. No. Para gozar de una buena alimentación no es necesario disfrutar de pan integral, galletas integrales, comidas integrales. No, simplemente una buena alimentación balanceada, fruta, verduras, vegetales. Otro que es muy importante es escucharte, darte tu tiempo y delegar. Debemos delegar responsabilidades, bajar un poco la carga o el peso que nosotros tenemos del día a día. Comparte más con familia, ríe, disfruta de cada día que Diosito nos regala. Lo que necesitamos es que llevemos un estilo de vida saludable y nuestra salud mental nos los va a agradecer. Este segmento fue desarrollado para todos ustedes para que aprendamos a identificar cuando nuestro cuerpo ya no puede más. En este caso, cuando nuestra boca nos está diciendo que algo está sucediendo. Regálale este segmento a alguien de tu hogar, de tu familia, un primo, un amigo, que lo vea que está pasando por esta situación. Ante cualquier duda, como siempre les digo, pueden contactarnos, respondemos todas sus inquietudes y nos vemos en un próximo segmento.